El James Webb acaba de encontrar algo impactante en Andrómeda. ¿Y si te dijera que el apocalipsis cósmico que nos han prometido durante décadas podría estar equivocado? Por años, la ciencia nos ha dicho que estamos en una trayectoria de colisión inevitable, un choque titánico entre nuestra galaxia y nuestra vecina más cercana. Pero el telescopio James Webb acaba de asomarse a las profundidades de Andrómeda, y lo que vio no fue solo polvo y estrellas comunes. Encontró fantasmas del universo primitivo que están a punto de cambiar todo lo que creíamos saber sobre el destino de la Vía Láctea. Es como si estuviéramos viendo cicatrices de una historia antigua que nadie nos había contado. Estos hallazgos no son solo puntitos de luz en una pantalla, son piezas de un rompecabezas que sugieren que nuestra vecina tiene un pasado mucho más oscuro y complejo de lo que sospechábamos. Imagínate que siempre has vivido junto a un vecino que crees conocer de toda la vida, y de repente alguien llega con una cámara de visión térmica y te muestra que en su patio trasero hay restos de estructuras que ni sabías que existían. Eso es exactamente lo que está pasando allá arriba. El Webb está desenterrando secretos que estaban escondidos a plena vista, desafiando la idea de que el fin de nuestro hogar galáctico es una conclusión inevitable. Estamos hablando de una nueva realidad, una donde el futuro no está escrito en piedra, y donde Andrómeda, lejos de ser solo una amenaza, es un libro abierto sobre los orígenes mismos del cosmos. Prepárate, porque lo que el Webb acaba de revelar es, literalmente, algo que nos obliga a cuestionar nuestro lugar en el espacio. Por mucho tiempo, la historia era bastante simple. Andrómeda y la Vía Láctea se atraen, se van a estrellar, y todo va a ser un caos total en unos cuantos miles de millones de años. Era la crónica de una muerte anunciada, pero ahora, gracias a la visión infrarroja superpenetrante del James Webb, las cosas se pusieron mucho más interesantes. El Webb no se queda en la superficie, atraviesa las nubes de gas que antes nos bloqueaban la vista y se ha metido, como quien dice, hasta la cocina, analizando el halo de Andrómeda con una precisión que antes era pura ciencia ficción. Ahí es donde encontró algo que dejó a los astrónomos con la boca abierta: galaxias enanas ultra débiles, como la recién identificada Pegasus Zeppene. Estas galaxias son como marcadores históricos o fósiles vivientes que andan flotando por ahí, casi invisibles. Lo impactante es que la presencia de estas pequeñas galaxias sugiere que la masa de Andrómeda y su historial de fusiones, o sea, cuántas otras galaxias se ha comido para llegar a ser lo que es hoy, son mucho más enredados de lo que decían los modelos matemáticos. Esto es arqueología espacial de alto nivel. Al estudiar estas galaxias satélites que apenas emiten luz, los científicos se están dando cuenta de que Andrómeda no es exactamente el gigante que pensábamos, o al menos no se ha formado de la manera que creíamos. Estos hallazgos están obligando a los expertos a recalcularlo todo, desde su peso hasta su trayectoria. Ya no se trata solo de ver una mancha de luz hermosa en el cielo nocturno. Se trata de entender la biografía de nuestra vecina, para saber hacia dónde vamos nosotros. Con cada dato que el Webb nos manda, esa colisión inevitable empieza a verse más como un volado y menos como una certeza. Estamos redescubriendo nuestro vecindario cósmico y resulta que la casa de al lado tiene muchos más secretos guardados de los que nos alcanzamos a imaginar. Para entender de verdad la magnitud de lo que el telescopio James Webb acaba de poner sobre la mesa, primero tenemos que quitarnos de la cabeza esa imagen de postal perfecta que siempre hemos tenido de Andrómeda. Durante décadas nos acostumbramos a verla como esa espiral majestuosa, una mancha de luz elegante y tranquila que flota en la oscuridad. El Hubble, que vaya que hizo su chamba durante años, nos regaló fotos que nos dejaron con la boca abierta, pero había un problema. Por más que le hacíamos zoom, llegaba un punto en que todo se volvía una neblina de luz. Era como intentar leer un libro muy antiguo a través de un vidrio empañado.
Sabías que ahí había palabras, pero no podías distinguir las letras. Bueno, pues el Webb llegó, sacó el trapo y limpió ese vidrio de una forma que nadie se esperaba. Lo que el Webb vio exactamente no fue solo más estrellas, sino una realidad completamente distinta escondida en las orillas, en lo que los astrónomos llaman el halo de la galaxia. Imagínate que estás viendo un bosque desde un helicóptero a mucha distancia. Ves el verde, ves la forma de los árboles, pero no ves los nidos de los pájaros ni los insectos en la corteza. El Webb bajó del helicóptero, se metió entre los matorrales y empezó a encontrar cosas que, según nuestros modelos, no deberían estar ahí, o al menos no deberían ser tan fáciles de ver. Lo primero que saltó a la vista fue una resolución que raya en lo absurdo. Donde antes veíamos un brillo uniforme, una especie de sopa de luz blanca y gris, el Webb empezó a separar puntos individuales. Estamos hablando de distinguir estrellas una por una en una galaxia que está a 2,5 millones de años luz de nosotros. Es una locura si te pones a pensarlo con calma. Es como estar en la Ciudad de México y poder ver el color de los ojos de alguien que está parado en una calle de Puebla. Así de cañón está el nivel de detalle. Pero el verdadero bombazo no fue solo ver las estrellas que ya sabíamos que estaban ahí, sino encontrar a las fantasmas. El Webb identificó una serie de galaxias satélites que son tan tenues, tan increíblemente débiles, que habían pasado desapercibidas para todos los telescopios anteriores. Una de ellas, que ya trae de cabeza a la comunidad científica, es Pegasus Cephenae. Esta cosa no es una galaxia brillante y llena de fuegos artificiales. Es lo que llaman una galaxia enana ultradébil. Y cuando dicen ultradébil, no están exagerando. Es tan rala, tiene tan pocas estrellas en comparación con una galaxia normal, que es casi transparente. Si no fuera por la tecnología infrarroja del Webb, seguiríamos pensando que ahí no hay absolutamente nada más que vacío. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque estas galaxias no son galaxias comunes y corrientes que acaban de nacer. Son fósiles. Son reliquias de un pasado tan remoto que casi no podemos ni imaginarlo. Estas galaxias satélites son como cápsulas del tiempo que se quedaron congeladas en el momento en que el universo apenas estaba empezando a organizar sus piezas. Lo que el Webb detectó en el halo de Andrómeda son estructuras que han sobrevivido miles de millones de años sin cambiar mucho, casi sin metales pesados, lo que en el lenguaje de los astrónomos significa que sus estrellas son de las primeritas que se encendieron en el cosmos. Es como si estuvieras caminando por una ciudad moderna, llena de rascacielos de cristal y acero, y de repente, en un callejón escondido, encontraras una choza de la edad de piedra que todavía tiene el fuego prendido. Eso es Pegasus Cephenae y sus hermanas, restos del universo primitivo que Andrómeda, por alguna razón que todavía estamos tratando de descifrar, no se ha tragado por completo. La capacidad del Webb para ver en el espectro infrarrojo es lo que cambió las reglas del juego. Verás, el polvo cósmico es el peor enemigo de la luz visible. El Hubble, por más potente que fuera, se topaba con una pared de polvo que bloqueaba la vista hacia las zonas más densas o hacia los objetos más débiles, pero el infrarrojo del Webb atraviesa ese polvo como si fuera humo. Es como tener visión térmica en medio de un incendio. Gracias a esto, el instrumento NIRCam, la cámara de infrarrojo cercano, pudo limpiar la escena. Al eliminar ese ruido visual del polvo y el gas, lo que quedó fue una estructura mucho más compleja y caótica de lo que los libros de texto nos habían enseñado. Lo que el ojo del Webb captó fue una especie de escena del crimen galáctica. En lugar de una periferia limpia y ordenada, el halo de Andrómeda está lleno de corrientes de estrellas, como si fueran ríos de luz, que fluyen sin un orden aparente. Estos ríos son los restos de otras galaxias más pequeñas que Andrómeda ya despedazó en el pasado. Pero aquí está el detalle. Entre esos restos
estas nuevas galaxias satélites como Pegasus Sepnemo parecen estar flotando ahí, desafiando la gravedad y la lógica de lo que sabíamos sobre la formación de galaxias. El Webb no solo tomó una foto, hizo una disección. Separó las capas de luz para mostrarnos que Andrómeda no es una entidad sólida y terminada, sino un monstruo que sigue creciendo y que tiene un montón de comida a medio digerir a su alrededor. La resolución es tan alta que los científicos ahora pueden estudiar la población estelar resuelta. Esto suena muy técnico, pero en lenguaje de la calle significa que pueden ver la edad, el color y la composición química de cada estrella de forma individual en esas galaxias satélites. Antes, solo podíamos suponer qué tipo de estrellas había ahí basándonos en el color general de la mancha de luz. Ahora, el Webb nos permite pasar lista. Esta estrella es vieja, esta tiene poco hierro, esta otra es un fósil viviente. Es una diferencia abismal. Es pasar de escuchar un murmullo lejano de una multitud a poder sentarte a platicar con cada una de las personas que están en la plaza. Y miren, no es que el Hubble fuera malo, para nada, sigue siendo una joya. Pero lo que el Webb está haciendo en Andrómeda es como si de repente nos hubieran dado un microscopio para mirar algo que antes solo veíamos con una lupa de plástico. La cantidad de datos que está arrojando esta observación es tan masiva que los astrónomos dicen que les va a tomar años, si no es que décadas, procesar todo lo que hay en una sola imagen. Cada vez que el Webb apunta hacia allá, encuentra algo nuevo que nos obliga a rascarnos la cabeza. Estamos viendo estrellas que son tan viejas que no deberían estar ahí según nuestras teorías actuales de cómo se forman las galaxias. Lo que el Webb vio exactamente es la prueba de que el universo es mucho más sucio y desordenado de lo que nos gusta admitir. Andrómeda, nuestra vecina, la que creíamos conocer de memoria, resulta que tiene un patio trasero lleno de fantasmas y de secretos que apenas estamos empezando a entender. No son solo fotos bonitas para poner de fondo de pantalla, son pruebas físicas de que la historia de nuestra vecindad galáctica es mucho más violenta, antigua y misteriosa de lo que cualquier simulación por computadora nos había mostrado hasta ahora. El Webb no solo está mirando al espacio, está haciendo arqueología profunda, desenterrando los cimientos de lo que algún día será nuestra propia historia cuando la Vía Láctea y Andrómeda decidan finalmente encontrarse cara a cara. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente te deja pensando cuando apagas la luz en la noche, es que este descubrimiento nos dice que quizás no sabemos tanto como creíamos. Si en una galaxia que tenemos aquí a la vuelta, a escala cósmica, se nos habían escapado galaxias enteras, ¿qué más habrá allá afuera? El Webb acaba de demostrar que el universo todavía tiene trucos bajo la manga y que la luz infrarroja es la llave maestra para abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Lo que antes era un borrón, hoy es un mapa detallado. Lo que antes era un misterio, hoy es una pista clara de que el destino de nuestra galaxia podría ser muy diferente al que nos contaron en la escuela. Y esto, señoras y señores, es solo la punta del iceberg de lo que el Webb está encontrando en el corazón y en las orillas de la gran Andrómeda. Ahora, quizá te estés preguntando, oye, ¿pero por qué tanto alboroto por unas galaxias chiquitas y débiles que apenas se ven? Y la neta es que esa es la pregunta del millón. Para el ojo que no sabe, podrían parecer simples manchas o errores en la lente, pero para la ciencia, lo que el Webb ha encontrado es el equivalente a que un arqueólogo esté excavando en el patio de su casa para poner una alberca y, de repente, se tope con un dinosaurio vivo, respirando y mirándolo a los ojos. No es solo que estas galaxias sean raras, es que, por pura lógica cósmica, no deberían estar ahí, o al menos no así de enteras. Lo que hace que este hallazgo sea verdaderamente impresionante y que tenga a los astrónomos con el café frío, porque no pueden despegarse de las pantallas, es que estas galaxias
son cápsulas del tiempo perfectas. Para entender esto, hay que hablar de química espacial. Pero no te me asustes, que te lo explico fácil. En el universo, los astrónomos son medio raros para nombrar las cosas. A todo lo que no sea hidrógeno o helio le llaman metales. Cuando el universo empezó, después del Big Bang, solo había esos dos elementos ligeros. Los elementos más pesados, como el hierro de tu sangre o el calcio de tus huesos, se cocinaron mucho después dentro de las estrellas y se desparramaron por el espacio cuando esas estrellas explotaron. Entonces, la regla es simple. Si una galaxia tiene muchos metales, es que ya ha pasado por muchas generaciones de estrellas, es decir, es moderna. Pero estas galaxias que el Webb está encontrando en el halo de Andrómeda, como la famosa Pegasus Cetea, casi no tienen metales. Son casi puro hidrógeno y helio. Eso significa que son reliquias del universo primitivo, objetos que se formaron hace unos 13.000 millones de años y que, por alguna razón increíble, se quedaron congeladas en el tiempo. Son fósiles galácticos que no han cambiado prácticamente nada desde que el cosmos era un bebé. Imagínate la suerte que hay que tener para encontrar algo así. Es como si encontraras un celular de los años 80 que todavía tiene batería y que nunca fue actualizado, funcionando perfectamente en medio de una ciudad llena de smartphones de última generación. Estas galaxias han sobrevivido miles de millones de años sin ser contaminadas por el material de otras galaxias y, lo que es más increíble, sin ser devoradas por Andrómeda. Y es que Andrómeda tiene una fama bien ganada de ser una caníbal galáctica. A lo largo de su vida, se ha dedicado a absorber y despedazar a cualquier galaxia pequeña que se le acerque demasiado. El hecho de que estas galaxias ultradébiles sigan ahí, flotando en su halo como si nada, es un misterio que rompe todos los esquemas. ¿Cómo es que no se las tragó? ¿Cómo es que la gravedad brutal de Andrómeda no las hizo pedazos y dispersó sus estrellas como si fueran confeti? Eso es lo que tiene a todo el mundo rascándose la cabeza. La existencia de estas galaxias nos dice que nuestra comprensión de cómo crecen las galaxias grandes podría estar un poquito chueca. Siempre pensamos que las galaxias gigantes como la nuestra o Andrómeda eran como aspiradoras cósmicas que limpiaban todo a su paso. Pero encontrar estos fósiles tan cerca de un monstruo tan grande sugiere que el proceso es mucho más selectivo o más caótico de lo que las simulaciones por computadora nos decían. Es impresionante porque nos obliga a admitir que el patio del vecino está lleno de reliquias que nunca vimos simplemente porque no teníamos las gafas adecuadas. El Hubble era increíble, pero su visión se quedaba corta ante la luz tan tenue de estos objetos. El Webb, con su sensibilidad al infrarrojo, es como si hubiera encendido una linterna potente en un cuarto oscuro y, de repente, nos diéramos cuenta de que el cuarto no está vacío, sino lleno de antigüedades invaluables. Además, hay algo muy romántico y a la vez aterrador en todo esto. Al mirar a Pegasus Cepnea, estamos mirando directamente al pasado, a una época en la que las primeras estrellas apenas estaban empezando a iluminar la oscuridad del espacio. Estas galaxias son tan puras que estudiarlas es como leer el diario de nacimiento del universo. Nos dan pistas sobre cómo era la materia oscura en aquel entonces y cómo ayudó a que las primeras estructuras se formaran. No son solo galaxias chiquitas, son los ladrillos originales de todo lo que vemos. Y encontrarlas ahí, tan cerquita de nosotros, es una oportunidad que no se da dos veces. Es como tener la oportunidad de entrevistar a alguien que estuvo presente cuando se fundó tu ciudad. La información que tienen es de primera mano y no tiene precio. Pero lo que realmente le vuela la cabeza a los científicos es la resiliencia de estas galaxias. En el espacio, lo normal es que lo grande se coma a lo chico. Es la ley de la selva, pero a una escala de billones de kilómetros. Estas galaxias enanas son tan frágiles
tienen tan poca masa que cualquier tironcito gravitacional debería haberlas desarmado. Sin embargo, ahí están, aguantando el tipo frente a Andrómeda. Esto sugiere que tal vez tienen mucha más materia oscura de la que pensábamos, actuando como un pegamento invisible que las mantiene unidas a pesar de los ataques de su vecina gigante. Y si eso es cierto, entonces estas galaxias no solo son fósiles, sino que son los laboratorios perfectos para entender qué rayos es la materia oscura, ese misterio que compone la mayor parte del universo y que todavía no podemos ver ni tocar. Por eso decimos que es impactante. No es solo un descubrimiento técnico, es un cambio de paradigma. Es pasar de creer que vivimos en un vecindario limpio y bien conocido, a darnos cuenta de que estamos rodeados de fantasmas del pasado que tienen historias increíbles que contar. Cada vez que el web procesa una nueva imagen de estas zonas, la comunidad científica se queda fría, porque cada punto de luz que antes era ignorado, ahora se convierte en una posibilidad de reescribir la historia. Estamos descubriendo que el universo tiene una memoria mucho más larga de lo que pensábamos, y que no borra sus huellas tan fácilmente. La neta, es impresionante pensar que mientras nosotros estamos aquí preocupados por el tráfico o por qué vamos a comer, allá arriba, a millones de años luz, estas galaxias minúsculas han estado flotando en silencio, guardando los secretos del origen de todo, esperando a que alguien con un telescopio lo suficientemente potente se dignara a saludarlas. El web finalmente lo hizo, y lo que Pegasus, Séptimo y sus compañeras están respondiendo está dejando a los expertos sin palabras. Es como si el universo nos estuviera diciendo: pensaban que ya lo habían visto todo, ¿verdad? Pues fíjense bien otra vez. Y esa es la magia de la astronomía moderna. Darte cuenta de que lo más pequeño y lo más débil puede ser, al final del día, lo más importante para entender el gran esquema de las cosas. Estamos viendo el ADN del cosmos impreso en estas galaxias fósiles, y el simple hecho de que hayan sobrevivido para que nosotros las viéramos es, por decirlo menos, un milagro de la física que apenas estamos empezando a procesar. Si alguna vez has visto un documental de crímenes reales, de esos donde los investigadores llegan a una habitación vacía y, con una luz especial, revelan manchas y huellas que nadie más puede ver, entonces ya tienes una idea perfecta de lo que el James Webb está haciendo con Andrómeda. Los astrónomos han empezado a llamar a esto arqueología galáctica, pero para serte sincero, tiene mucho más de forense que de arqueólogo. Lo que el Webb está analizando no es solo una galaxia bonita y brillante, está mapeando lo que podríamos llamar una escena del crimen, a una escala que te vuela la cabeza. Porque, la neta, Andrómeda no es la vecina pacífica que aparenta ser. Es una auténtica caníbal galáctica. Durante miles de millones de años, Andrómeda ha crecido dándose banquetes con sus vecinas más pequeñas. No es algo personal, es simplemente cómo funciona la gravedad en las grandes ligas del cosmos. Pero lo que el Webb ha logrado, gracias a esa visión infrarroja de la que tanto hablamos, es ver los restos de esas comidas. Imagínate que Andrómeda es una persona que acaba de comerse una galleta y dejó las migajas por toda la mesa. Esas migajas son lo que los científicos llaman corrientes estelares, largos ríos de estrellas que antes pertenecían a galaxias independientes, pero que fueron despedazadas por la fuerza de marea de Andrómeda. Antes del Webb, solo veíamos las migajas más grandes y obvias, pero ahora estamos viendo hasta el último granito de azúcar esparcido por el halo galáctico. Lo que hace que esto sea una revelación impactante es que el tiradero que encontró el Webb no coincide con lo que decían los manuales. Por décadas, los modelos de computadora, esos que usan los genios para predecir cómo se mueven las galaxias, nos decían que Andrómeda debía haber crecido de una forma más o menos ordenada, absorbiendo galaxias de manera constante, pero predecible. Sin embargo, lo que el Webb está mostrando es un caos total. Las corrientes de estrellas
están por todos lados, cruzándose unas con otras en ángulos que no tienen sentido si seguimos las teorías viejas. Es como si, en lugar de comerse una galleta con cuidado, Andrómeda hubiera tenido una pelea de comida en toda la cocina. Este desorden sugiere que su historia de fusiones fue mucho más violenta y errática de lo que sospechábamos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco extraña. Al analizar estos restos, los científicos se están dando cuenta de que Andrómeda podría no ser tan masiva como pensábamos. Verás, para que una galaxia se trague a otra y deje ciertos patrones de sangre estelar, se necesita que la galaxia grande tenga una fuerza de gravedad específica. Pero los restos que el Webb está sacando a la luz sugieren que Andrómeda es un poco más ligera de lo que decían los cálculos anteriores. Es como si hubiéramos pensado toda la vida que el tipo rudo del barrio pesaba 120 kilos de puro músculo, y de repente nos damos cuenta de que usa rellenos en la chaqueta, y en realidad pesa 90. Sigue siendo peligroso, claro, pero cambia por completo la dinámica de la pelea. Esta pérdida de peso teórica de Andrómeda tiene implicaciones gigantescas para nosotros en la Vía Láctea. Si Andrómeda es menos masiva, su atracción gravitacional sobre nuestra propia galaxia no es tan fuerte como creíamos. Y si no es tan fuerte, entonces todo el cronograma del apocalipsis galáctico se va a la basura. Pero antes de llegar a eso, hay que entender por qué el Webb es el único capaz de ver esta escena del crimen con tanto detalle. El problema con el polvo cósmico es que es como una cortina de humo que oculta los cadáveres estelares. El Hubble podía ver las estrellas más brillantes de esas galaxias devoradas, pero se perdía de todas las estrellas pequeñas y viejas que forman el grueso de esos ríos de luz. El Webb, al ver el calor, atraviesa esa cortina y nos muestra la estructura ósea de la galaxia. Al mapear estos restos, los astrónomos están reconstruyendo la biografía de Andrómeda. Están identificando qué galaxia fue devorada hace 2.000 millones de años y cuál fue despedazada apenas hace unos 500 millones. Es un rompecabezas tridimensional, donde las piezas se están moviendo a miles de kilómetros por segundo. Y lo que están encontrando es que Andrómeda ha tenido un pasado mucho más activo y destructivo de lo que la Vía Láctea ha tenido. Nosotros, por comparación, hemos sido una galaxia bastante tranquila, casi como si viviéramos en un suburbio pacífico, mientras que Andrómeda ha estado viviendo en el centro de una zona de guerra cósmica. Pero hay un detalle que tiene a los investigadores rascándose la cabeza con fuerza. Entre todos esos restos de galaxias devoradas, el Webb encontró que algunas de las estrellas que no deberían estar ahí son increíblemente jóvenes. Eso significa que el acto de canibalismo galáctico no solo destruye, sino que también crea. Cuando Andrómeda se traga una galaxia pequeña, el gas de ambas se comprime tanto que provoca un baby boom de estrellas nuevas. Es un ciclo de vida y muerte que el Webb está capturando en tiempo real, permitiéndonos ver cómo la violencia gravitacional es, irónicamente, la madre de la creación estelar. Lo que estamos viendo es que Andrómeda creció a base de golpes de estado galácticos. No fue un crecimiento lento y aburrido, fue una serie de eventos catastróficos que le dieron su forma actual. Y al entender este caos, los científicos están empezando a dudar de si realmente podemos predecir el futuro de nuestra propia galaxia, basándonos en modelos que ya demostraron estar mal cuando se trata de nuestra vecina. El Webb nos está diciendo que el universo no sigue un guión lineal y limpio. Es sucio, es impredecible y está lleno de restos de civilizaciones estelares que ya no existen. Esta arqueología de precisión nos está mostrando que el halo de Andrómeda es mucho más que un espacio vacío con unas cuantas estrellas locas. Es un cementerio lleno de historias. Y cada vez que el Webb encuentra una nueva corriente estelar o una galaxia enana que apenas sobrevivió al encuentro, estamos añadiendo una página más a un expediente criminal que lleva abierto 10.000 millones de años.
La resolución de las imágenes es tan brutal que podemos ver la trayectoria exacta que siguió una galaxia pequeña antes de ser desgarrada. Podemos ver cómo sus estrellas fueron estiradas como si fueran chicle antes de pasar a formar parte del cuerpo principal de Andrómeda. Al final del día, lo que el web nos está enseñando en esta escena del crimen es que la historia del cosmos es mucho más dinámica de lo que nos gusta admitir. No estamos viviendo en un universo estático donde las cosas simplemente son. Estamos viviendo en un cementerio en constante expansión, donde lo viejo alimenta a lo nuevo. Y Andrómeda, con todas sus migajas y sus restos de comida esparcidos por el halo, es la prueba viviente de que para ser grande en este universo hay que ser un poco despiadado. Pero, ¿qué significa todo este desorden y este canibalismo para la física que creemos conocer? Porque aquí es donde entra el invitado invisible que nadie puede ver, pero que todos sienten: la materia oscura. Si la escena del crimen está tan desordenada, quizá es porque el pegamento que mantiene todo unido no se está comportando como esperábamos. Pero esa es una historia que se vuelve aún más oscura y complicada a medida que el web sigue excavando en las sombras de nuestra vecina. Todo este relajo de las galaxias canibalizadas y los restos estelares nos lleva directo a un callejón sin salida que tiene a los físicos más picudos del mundo perdiendo el sueño. Y es que, por más que el James Webb nos regale imágenes preciosas de estrellas y nubes de gas, hay un invitado de piedra en esta fiesta que nadie puede ver, pero que lo controla absolutamente todo. Estamos hablando de la materia oscura. Si te pones a pensar, todo lo que el web ha fotografiado hasta ahora, las estrellas brillantes, el polvo cósmico, las galaxias enanas como Pegasus Cepne, es apenas el 5% de lo que realmente hay allá afuera. El otro 95% es un misterio total, y lo que el web está encontrando en Andrómeda está dejando claro que nuestras teorías sobre ese misterio podrían estar bien equivocadas. Para que te des una idea, imagina que estás viendo un carrusel en una feria a medianoche. Solo ves los caballitos iluminados dando vueltas, pero no ves el motor, ni los engranes, ni la estructura que los sostiene. La materia oscura es ese motor invisible. Sabemos que está ahí porque, sin su gravedad, las galaxias saldrían volando como si fueran harina en un ventilador. Andrómeda debería estar envuelta en una nube gigante de esta materia oscura, algo que los científicos llaman halo. Y según los modelos de computadora más avanzados, esos que corren en supermáquinas durante meses, ese halo de materia oscura debería estar repleto de miles de pequeñas galaxias satélites. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. El web está encontrando galaxias, sí, pero no están donde deberían estar, ni se comportan como dice el guión. Este es el famoso problema de las galaxias satélites. Y lo que el web acaba de descubrir en Andrómeda le ha echado más leña al fuego. Según la teoría estándar de la materia oscura fría, el universo debería estar pululando de estas pequeñas galaxias enanas. Sin embargo, cuando el web se pone a buscar, encuentra que hay muchísimas menos de las que predecimos, o que las que hay están agrupadas de una forma que desafía toda lógica. En Andrómeda se ha observado algo que los astrónomos llaman el plano de satélites. Básicamente, en lugar de estar zumbando alrededor de la galaxia grande, como un enjambre de abejas desordenado, las galaxias pequeñas parecen estar alineadas en un disco plano, como si estuvieran en una autopista invisible. La materia oscura, según nuestras leyes actuales, no debería formar esas estructuras tan ordenadas. Es como si soltaras un puñado de canicas al aire y todas cayeran formando una línea perfecta en el suelo. Simplemente no tiene sentido. Aquí es donde el web se pone su traje de detective de partículas. Al darnos una imagen tan clara de galaxias como Pegasus Cepne, los científicos pueden medir con una precisión de miedo cuánta masa visible tienen, estrellas y gas, y compararla con la fuerza de gravedad que las mantiene unidas.
y los números no cuadran. Estas galaxias enanas parecen tener muchísima más materia oscura de la que les tocaría por su tamaño. Son como pequeños núcleos de oscuridad pura, con apenas unas cuantas estrellas adornándolas. Esto nos dice que la materia oscura no es esa sustancia suave y uniforme que imaginábamos, sino que podría ser mucho más grumosa o tener propiedades que todavía no alcanzamos a comprender. Lo que el Webb está haciendo es, básicamente, poner a prueba la arquitectura misma del universo. Si estas galaxias enanas no están donde los modelos dicen, entonces quizá el pegamento que mantiene unido al cosmos no funciona como pensábamos. Hay una pelea de titanes en la comunidad científica ahora mismo. Por un lado, están los que dicen que solo necesitamos mejores telescopios, como el Webb, para encontrar las galaxias que faltan. Por otro lado, están los que empiezan a susurrar que tal vez la materia oscura ni siquiera existe y que lo que está mal son nuestras leyes de la gravedad, las de Newton y Einstein, que a escalas tan gigantescas se comportan de forma diferente. Esta idea se llama MOND, dinámica newtoniana modificada, y los datos que el Webb está mandando desde Andrómeda son como gasolina para este debate. La neta es que está de locos. El Webb está viendo cómo estas galaxias pequeñas se mueven a través del halo de Andrómeda y nota que no sienten la fricción que deberían sentir si estuvieran nadando en un mar de materia oscura convencional. Es como si estuvieras tratando de correr bajo el agua. Deberías ir más lento, ¿no? Pues estas galaxias parecen estarse moviendo por el vacío sin que nada las detenga. Esto sugiere que o la materia oscura es mucho más exótica de lo que creíamos, o estamos ignorando una fuerza fundamental que todavía no tiene nombre. Además, el Webb ha revelado que la distribución de estas galaxias satélites en Andrómeda es casi idéntica a la que vemos en nuestra propia Vía Láctea. Esto es un golpe bajo para los estadísticos. Si fuera un error o una anomalía, solo pasaría en un lugar. Pero que pase en las dos galaxias más grandes de nuestro vecindario sugiere que hay una regla universal que no estamos viendo. Es como si llegaras a dos ciudades diferentes en continentes distintos y te dieras cuenta de que todas las casas están pintadas exactamente del mismo tono de azul. No puede ser coincidencia. Hay algo detrás que está dictando ese orden. Este misterio de la materia oscura no es solo una curiosidad para gente con batas blancas en laboratorios. Es la clave para entender el destino final de todo. Si la materia oscura se comporta de forma diferente, entonces la forma en que las galaxias se atraen y chocan cambia por completo. El Webb nos está mostrando que el esqueleto del universo es mucho más complejo y extraño de lo que dibujamos en los libros de texto. Estamos viendo que las galaxias enanas son los sensores más sensibles que tenemos para detectar lo invisible. Son como boyas en un océano oscuro. Al ver cómo se balancean, podemos entender cómo se mueven las corrientes profundas que no podemos ver. Lo que el Webb ha encontrado en Andrómeda es que esas corrientes son mucho más turbulentas de lo que pensábamos. Hay burbujas de vacío donde debería haber materia oscura, y hay concentraciones masivas donde no debería haber nada. Esto nos obliga a replantearnos todo, desde el Big Bang hasta el fin de los tiempos. Si la materia oscura no es lo que creíamos, entonces el reloj del universo no marca la hora que pensábamos. Al final, la parte más impresionante es que el Webb apenas está empezando. Cada nueva galaxia enana que encuentra, cada corriente estelar que mapea con su visión infrarroja, es una pieza más que no encaja en el rompecabezas actual. Y en la ciencia, cuando las piezas no encajan, es cuando se ponen buenas las cosas, porque significa que estamos a punto de descubrir algo totalmente nuevo. Estamos en ese momento de la película donde el detective se da cuenta de que el sospechoso principal tiene una coartada perfecta y tiene que volver a mirar todas las pruebas desde cero. Andrómeda nos está gritando que el universo es mucho más misterioso de lo que nuestra soberbia nos permitía ver, y el Webb es el único instrumento que está escuchando con claridad.
La materia oscura sigue siendo oscura, claro, pero gracias a estos hallazgos, las sombras están empezando a tomar formas que nunca antes habíamos imaginado. Y eso, la verdad, es tan aterrador como emocionante. Aquí es donde la historia da un giro de tuerca digno de una película de suspenso, de esas que te mantienen pegado al asiento hasta que salen las letras de los créditos. Por años, y cuando digo años me refiero a casi toda la era moderna de la astronomía, hemos vivido con una fecha de caducidad grabada en el calendario cósmico. Nos vendieron la idea, con simulaciones por computadoras súper dramáticas y música de fin del mundo, de que la Vía Láctea y Andrómeda estaban en una ruta de colisión frontal inevitable. Nos dijeron que éramos como dos trenes que van por la misma vía a toda velocidad y que el choque era una simple cuestión de tiempo. Hasta le pusieron nombre al desastre, Lactómeda o Milcomeda. Pero, ¿qué crees? Resulta que el James Webb, trabajando en equipo con los datos del satélite Gaia, acaba de poner esa colisión en veremos. Sí, así como lo oyes, puede que el apocalipsis galáctico se haya cancelado o, por lo menos, se haya pospuesto por unos cuantos miles de millones de años más. Para entender por qué los científicos están empezando a dudar de este choque de titanes, hay que entender cómo calculamos el movimiento en el espacio. Imagínate que estás parado en medio de una carretera oscura y a lo lejos ves las luces de un coche que viene hacia ti. Es fácil saber que se acerca, pero es mucho más difícil saber si te va a pasar por encima o si va a dar una curva y pasar a 3 metros de distancia. Eso mismo nos pasaba con Andrómeda. Sabíamos que se acercaba a nosotros a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo, que suena a mucho, pero en el espacio es casi un paso de tortuga. Pero lo que no sabíamos con exactitud era su movimiento lateral o velocidad tangencial. Si Andrómeda tiene suficiente movimiento hacia un lado, en lugar de chocar de frente con nosotros, simplemente nos va a dar un rozón o, de plano, va a pasar de largo. Y aquí es donde los descubrimientos del Webb en el halo de Andrómeda cambian toda la jugada. Al estudiar esas galaxias enanas ultra débiles y las corrientes de estrellas que mencionamos antes, los astrónomos han podido recalcular la masa total de Andrómeda. Y como ya te platiqué, parece que nuestra vecina es un poco más ligera de lo que pensábamos. En el universo, la masa es el destino. Si Andrómeda tiene menos masa, su fuerza de gravedad es menor, y eso significa que el tirón que ejerce sobre la Vía Láctea no es tan violento. Al meter estos nuevos datos de masa y las trayectorias precisas de las galaxias satélites en las supercomputadoras, los resultados empezaron a salir bien diferentes. Estudios muy recientes, algunos publicados apenas hace unos meses y reforzados por la visión de águila del Webb, sugieren que la probabilidad de una colisión frontal ha caído drásticamente. Algunas simulaciones ahora dicen que hay un 50% de probabilidades de que ni siquiera nos toquemos en los próximos 10.000 millones de años. 50-50. Es como lanzar una moneda al aire. Pasamos de una certeza absoluta de destrucción a un pues quién sabe, chance y no. Es una noticia que ha dejado a la comunidad científica dividida, pero también muy emocionada, porque significa que nuestro vecindario galáctico es mucho más estable de lo que creíamos. Pero ojo, que esto no significa que no vaya a pasar nada. El espacio es un juego de billar a una escala inimaginable. Aunque no haya un choque de frente, el simple hecho de que dos galaxias tan grandes pasen cerca la una de la otra es un evento masivo. Si Andrómeda solo nos da un raspón, las fuerzas de marea serían tan bestiales que estirarían los brazos espirales de ambas galaxias como si fueran de plastilina. Veríamos un espectáculo en el cielo nocturno que dejaría a cualquiera sin aliento. Ríos de estrellas cruzando el firmamento, nuevas nebulosas naciendo del gas comprimido y posiblemente nuestra propia posición en la galaxia cambiaría. Pero la Tierra y el Sol probablemente estarían a salvo, flotando en medio de ese baile gravitacional sin que nada nos golpeara directamente. Lo que el Webb está haciendo es limpiar
el GPS galáctico. Al darnos una imagen tan detallada de cómo se mueven las piezas pequeñas alrededor de Andrómeda, nos permite predecir con mucha más puntería hacia dónde se dirige la pieza grande. Es como intentar predecir hacia dónde va a girar un huracán, mirando cómo se mueven las hojas de los árboles en su periferia. Antes, solo veíamos el ojo del huracán. Ahora, con el web, vemos cada hoja, cada ráfaga de viento y cada pequeño remolino. Y lo que estamos viendo es que el huracán Andrómeda podría estar desviando su trayectoria. Es curioso cómo cambia nuestra perspectiva de las cosas. Durante años, la idea de la colisión se usó para recordarnos lo pequeños y vulnerables que somos. Era el recordatorio de que, al final, todo lo que conocemos iba a ser triturado y mezclado en una nueva galaxia elíptica gigante. Pero ahora, con los datos del web, la narrativa está cambiando hacia una de supervivencia y de misterio. ¿Y si la Vía Láctea y Andrómeda son más como dos bailarines que se orbitan mutuamente en una danza eterna, en lugar de dos gladiadores que buscan destruirse? Esa es una idea mucho más poética, ¿no crees? Además, hay que tomar en cuenta que el universo se está expandiendo. Mientras la gravedad trata de juntar a la Vía Láctea y Andrómeda, la expansión del espacio trata de separarlas. Es una lucha constante entre dos fuerzas opuestas. Si Andrómeda es más ligera, como sugieren los hallazgos del web, entonces la expansión del universo tiene una oportunidad un poquito mayor de ganar la partida o, al menos, de retrasar el encuentro final. Algunos científicos incluso sugieren que, para cuando Andrómeda y la Vía Láctea estén lo suficientemente cerca como para chocar, la energía oscura habrá acelerado tanto la expansión que las galaxias vecinas estarán tan lejos que ya ni siquiera podremos verlas. La neta es que este retraso o posible cancelación del choque nos da una lección de humildad. Nos recuerda que en la ciencia no hay verdades absolutas, solo mejores aproximaciones a la realidad según la tecnología que tenemos. El Hubble nos dio una versión de la historia, y el web nos está dando una versión mucho más corregida y aumentada. Es como si hubiéramos estado leyendo un resumen de un libro, y de repente el web nos entregara la edición de lujo, con todos los capítulos extra y el final alternativo. Así que, si estabas perdiendo el sueño pensando en qué iba a pasar con tus tataranietos de dentro de 4.000 millones de años, cuando las galaxias chocaran, ya puedes respirar tranquilo. El fin del mundo galáctico ha sido pospuesto por falta de quórum gravitacional. Lo que el web ha encontrado en Andrómeda no es solo polvo y estrellas viejas. Es la prueba de que el futuro no está escrito y que nuestro hogar en el cosmos tiene una historia mucho más larga y tranquila por delante de lo que nos habían contado. Estamos en una etapa donde cada nuevo dato del web es como una pieza de un rompecabezas que, en lugar de mostrar una explosión, está empezando a dibujar un paisaje de calma y equilibrio. Y eso, al final del día, es lo que hace que la astronomía sea tan fascinante. La capacidad de cambiar nuestro destino con solo mirar un poquito más profundo en la oscuridad. El web no solo está mirando galaxias, está reescribiendo el libro de la vida de nuestra propia galaxia. Y por lo que se ve, todavía nos quedan muchísimas páginas por llenar antes de llegar al capítulo final, para que todo esto que te he contado no se quede solo en una historia de ciencia ficción o en puras suposiciones. Tenemos que echarle un ojo a la maquinaria que hizo posible este milagro, porque, seamos sinceros, lo que el James Webb está logrando no es solo cuestión de suerte o de apuntar un telescopio hacia arriba y ya. Es el resultado de décadas de ingenio humano llevadas al límite absoluto. Muchas veces vemos las fotos en las redes sociales y decimos, ¡ah, qué bonito! Pero no nos detenemos a pensar en la salvajada de tecnología que se necesita para ver una estrella individual en una galaxia que está a 2,5 millones de años luz. Es una distancia tan absurda que la luz que el web está captando hoy salió de Andrómeda cuando nuestros ancestros ni siquiera sabían cómo prender una fogata. El gran secreto del web
Su as bajo la manga es que no ve el universo como lo vemos nosotros. Nosotros vemos luz visible, que es apenas una rebanadita chiquita de todo lo que el cosmos tiene para ofrecer. El problema con la luz visible es que es muy delicada. Cualquier granito de polvo cósmico la detiene, la rebota o la absorbe. Imagínate que estás tratando de ver a través de una cortina de humo súper espesa. Por más que abras los ojos, no vas a ver nada. Eso es lo que le pasaba al Hubble cuando intentaba mirar al corazón de Andrómeda o a sus zonas más densas. Pero el Webb es diferente. El Webb ve en infrarrojo, que básicamente es calor. Las ondas de luz infrarroja son más largas y tienen la maña de poder esquivar los granos de polvo. Es como si el telescopio tuviera unos lentes de visión térmica que le permiten ignorar el humo y ver directamente lo que hay detrás. El protagonista de esta chamba en Andrómeda ha sido un instrumento llamado NIRCam, que es la cámara de infrarrojo cercano. Esta cosa es una maravilla de la ingeniería. Su trabajo es tan preciso que puede detectar el calor de una abeja en la luna, si es que hubiera abejas allá, claro. Gracias a la NIRCam, el Webb pudo limpiar la imagen de Andrómeda. Lo que antes era una mancha borrosa de gas y polvo, la NIRCam lo desmenuzó en millones de puntos de luz individuales. Fue este instrumento el que permitió separar a las estrellas de las galaxias enanas, como Pegasus Septemu, del brillo cegador de la galaxia principal. Sin esta capacidad de resolución, seguiríamos pensando que esas galaxias son solo ruido en la imagen o manchas de polvo sin importancia. Pero la NIRCam no trabaja sola. Para que pueda ver cosas tan tenues, necesita un espejo que sea una verdadera bestia. El espejo del Webb, ese que parece un panal de abejas gigante bañado en oro, mide 6,5 metros de diámetro. Y no es de oro por puro lujo, sino porque el oro es el mejor material que conocemos para reflejar la luz infrarroja. Cada uno de los 18 segmentos hexagonales que forman el espejo se puede mover de forma independiente con una precisión de nanómetros. Estamos hablando de movimientos que son miles de veces más delgados que un cabello humano. Esto es lo que permite que el telescopio enfoque con una nitidez que raya en lo imposible. Es por eso que, donde antes veíamos un borrón, ahora vemos la biografía completa de una estrella vieja en el halo de Andrómeda. Ahora hay un reto técnico del que casi nadie habla, pero que es fundamental. Para que el Webb pueda ver el calor de las estrellas lejanas, él mismo tiene que estar terriblemente frío. Si el telescopio estuviera caliente, su propio brillo infrarrojo cegaría a las cámaras, como si trataras de tomar una foto de las estrellas con un reflector apuntándote a la cara. Por eso, el Webb tiene un parasol del tamaño de una cancha de tenis que lo protege del calor del sol, de la Tierra y hasta de la Luna. De un lado del parasol, la temperatura es lo suficientemente alta como para hervir agua. Del otro lado, donde están los instrumentos, estamos a casi 230 grados bajo cero. Esa diferencia de temperatura es lo que permite que el Webb sea tan sensible que pueda detectar la luz de las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Otra pieza clave en este rompecabezas tecnológico es el instrumento MIRI, que ve el infrarrojo medio. Mientras que la NIRCam nos muestra las estrellas, el MIRI nos muestra el polvo y el gas con un detalle que parece arte moderno. Al combinar los datos de ambos, los científicos pueden crear un mapa tridimensional de Andrómeda. Pueden ver dónde están las estrellas viejas, dónde están naciendo las nuevas y cómo el gas se está moviendo por las corrientes de marea que dejó el canibalismo galáctico. Es como tener una radiografía y una resonancia magnética de la galaxia al mismo tiempo. Lo que hace que este logro sea impactante, como dice el título, es que toda esta tecnología está trabajando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. No hay forma de ir a repararlo si algo sale mal. No es como el Hubble que estaba aquí cerquita y los astronautas podían ir a darle una manita de gato. El Webb
tiene que ser perfecto por diseño, y esa perfección es la que nos está permitiendo limpiar los lentes de la humanidad. Estamos pasando de una era en la que suponíamos cómo eran las cosas, a una era en la que podemos verlas, medirlas y pesarlas con una precisión que asusta. Cuando el web apunta a Andrómeda y nos manda esos gigabytes de datos, lo que realmente nos está mandando es una traducción de lo invisible a lo visible. Los ingenieros y científicos en la Tierra tienen que procesar toda esa información, eliminando el ruido cósmico y calibrando cada píxel para que nosotros podamos entender lo que estamos viendo. Es un proceso que mezcla la física más pura con la computación más avanzada. Cada imagen que ves es el resultado de miles de horas de procesamiento para asegurar que lo que estamos viendo es real y no un espejismo digital. La diferencia entre el Hubble y el Webb es, literalmente, la diferencia entre ver el mundo en blanco y negro a través de una ventana empañada y verlo en 8K a todo color, con los ojos bien abiertos. El Webb ha logrado que Andrómeda deje de ser un objeto lejano y se convierta en un laboratorio vivo. Gracias a su tecnología, hemos podido confirmar que las galaxias satélites que encontramos son, en efecto, fósiles químicos del inicio de los tiempos. Esto no se hubiera podido lograr con ningún otro instrumento construido por el hombre hasta la fecha. Al final, la tecnología detrás del web es un recordatorio de lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo para resolver problemas imposibles. Construir un telescopio que tiene que desplegarse solo en el espacio, mantenerse a temperaturas criogénicas y ver a través del polvo cósmico suena a locura. Pero ahí está, funcionando y dándonos las llaves del universo. Gracias a estos fierros tan sofisticados, Andrómeda ya no es un misterio impenetrable. Es un libro que finalmente estamos aprendiendo a leer. Y lo mejor de todo es que apenas vamos en las primeras páginas. La tecnología del web apenas está calentando motores. Y si ya nos dio estos resultados en Andrómeda, no me quiero ni imaginar lo que va a encontrar cuando decida mirar aún más lejos, hacia los rincones más oscuros y olvidados del espacio-tiempo. Estamos viviendo la época dorada de la observación espacial, y todo se lo debemos a este increíble artefacto de oro y silicio que flota en la soledad del punto L2. Llegar al final de este recorrido por los secretos de Andrómeda nos deja con una sensación bien extraña, ¿no creen? Es como si hubiéramos estado viviendo en la misma colonia toda la vida, saludando al vecino de enfrente todas las mañanas, y de repente descubriéramos que ese vecino tiene un sótano lleno de reliquias prehispánicas, un historial de viajes increíble, y que, además, no es la persona que todos pensábamos que era. Lo que el James Webb ha hecho con Andrómeda es, en esencia, darnos una lección de humildad. Nos ha recordado que, por más que creamos que ya lo sabemos todo, el universo siempre tiene una carta bajo la manga para dejarnos con la boca abierta. Pero lo más emocionante de todo esto no es solo lo que ya vimos, sino lo que viene después. Porque si Andrómeda, que está aquí a la vuelta en términos cósmicos, nos ha volado la cabeza de esta manera, imagínate lo que nos espera cuando el web empiece a profundizar en otros rincones de nuestro vecindario. El próximo paso en esta aventura científica es lo que los expertos llaman la arqueología comparada. Ahora que ya tenemos este mapa detallado de los fantasmas y los restos de comida de Andrómeda, el web va a empezar a mirar a otras galaxias del grupo local con la misma intensidad. Queremos saber si la Vía Láctea tiene los mismos esqueletos en el closet. Queremos ver si la galaxia del Triángulo, que es la tercera más grande de nuestro grupo, también tiene esas galaxias enanas, ultra débiles, que desafían a la materia oscura. El web apenas está empezando a limpiar los lentes de la humanidad, y lo que sigue es una revisión total de nuestro mapa del cosmos cercano. Estamos en una etapa en la que cada observación nueva es como añadir un capítulo extra a un libro que pensábamos que ya se había terminado. La neta es que lo que estamos viviendo es un cambio de era. Antes,
nos conformábamos con ver la superficie de las cosas, con entender lo general. Ahora, tenemos la capacidad de ir a lo particular, de estudiar la vida de una sola estrella vieja en una galaxia vecina para entender cómo nació todo lo que vemos. El web nos está permitiendo pasar de la teoría a la observación directa de una forma que hace 10 años parecía pura fantasía. Y esto tiene un impacto que va mucho más allá de los laboratorios o de las oficinas de la NASA. Cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Si el destino de nuestra galaxia ya no es un choque catastrófico inevitable, si Andrómeda es más ligera y misteriosa de lo que pensábamos, entonces el futuro se siente un poco más abierto, un poco menos sentenciado. A veces se nos olvida que cuando miramos a Andrómeda, no solo estamos mirando hacia afuera, al espacio profundo, estamos leyendo la biografía de nuestra propia vecindad. Es como si estuviéramos viendo fotos viejas de nuestra familia para entender por qué somos como somos. Las galaxias satélites, como Pegasus Sepiem, son nuestros parientes lejanos, esos que se quedaron atrapados en el tiempo y que ahora nos cuentan cómo era el mundo cuando todo empezó. El web nos está dando las herramientas para traducir ese lenguaje de luz y calor en una historia que todos podamos entender. Es un puente entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Y miren, el futuro de la astronomía, con el web, se ve más brillante que una supernova. Lo que sigue es usar estos descubrimientos para ajustar nuestras leyes de la física. Los teóricos ya están trabajando a marchas forzadas para ver cómo encajan estas galaxias imposibles en sus ecuaciones sobre la materia oscura. Es muy probable que en los próximos años veamos una revolución en la física, una de esas que pasan una vez cada siglo, donde tengamos que admitir que nuestra forma de entender la gravedad o la estructura del universo necesitaba una actualización urgente. Y todo empezó por mirar con un poco más de detalle a nuestra vecina de al lado. Pero más allá de los datos, de los gigabytes y de las gráficas, lo que queda es el asombro. El James Webb nos ha devuelto esa capacidad de maravillarnos que a veces perdemos con la rutina del día a día. Nos ha recordado que vivimos en un lugar que es mucho más complejo, violento, hermoso y misterioso de lo que cualquier película de Hollywood podría inventar. Andrómeda está ahí, brillando en el cielo nocturno, y ahora, gracias a este telescopio increíble, ya no es solo una mancha de luz. Es un mundo lleno de historias de canibalismo, de fósiles estelares, de materia invisible y de un futuro que todavía se está escribiendo. El cierre de esta etapa de descubrimientos es, en realidad, la apertura de una puerta mucho más grande. No estamos solo mirando el espacio, estamos aprendiendo a leer el lenguaje del universo. Estamos dándonos cuenta de que cada punto de luz tiene una historia que contar y que, por fin, tenemos el oído lo suficientemente agudo para escucharla. La biografía de nuestra vecindad galáctica apenas va por la mitad, y lo que el web nos ha enseñado es que lo mejor está por venir. Así que, la próxima vez que salgas de noche y mires hacia arriba, recuerda que lo que ves es solo la portada del libro. Detrás de esa oscuridad hay un desmadre cósmico maravilloso esperando a ser descubierto. Y apenas estamos empezando a hojear las primeras páginas. No estamos solos en esta inmensidad, no en el sentido de que haya hombrecitos verdes saludando, aunque quién sabe, sino en el sentido de que formamos parte de una estructura gigante, viva y en constante cambio. La Vía Láctea y Andrómeda son compañeras de viaje en este océano de vacío, y entender a una es entendernos a nosotros mismos. El web nos ha quitado la venda de los ojos, y lo que hemos visto es, sencillamente, impactante. Es un recordatorio de que la curiosidad humana no tiene límites, y de que, mientras sigamos mirando hacia las estrellas, con esa mezcla de respeto y ganas de saber, el universo seguirá regalándonos sus secretos más profundos. Así que ahí lo tienen. Andrómeda ya no es la misma de antes, y nosotros tampoco deberíamos serlo después de ver lo que el web
ha desenterrado. Estamos viviendo en la época en la que la ciencia y la magia se confunden, donde un espejo bañado en oro en medio del espacio nos cuenta la historia de cómo empezó el tiempo. No es solo astronomía, es nuestra propia historia reflejada en los ojos de un gigante de metal y cristal. No estamos solo mirando al espacio, estamos leyendo la biografía de nuestra propia vecindad. Y créanme, apenas vamos en el prólogo. Lo que sigue nos va a cambiar la vida, porque el web apenas está empezando a calentar y el universo tiene todavía muchos fantasmas que enseñarnos. La aventura apenas comienza y el destino, ese que creíamos escrito en piedra, resulta que es mucho más emocionante y misterioso de lo que jamás nos atrevimos a soñar.